El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 17 del versículo 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, a él escúchenlo, y en él me complazco. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y le dijo: Levántanse, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no le reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Ya se podrán ustedes imaginar cómo Jesús vio a sus discípulos de asustados, desesperados, con ganas de abandonarlo, de huir, cuando Él se presentó como el Mesías que tenía que cargar la cruz, padecer, ser condenado y morir en ella, que aquel Pedro fue capaz de decir: No, Señor, y Jesús le llamó Satanás. Y por eso es que hoy Jesús va a subir al cerro. Va a llevar al mismo Pedro, Santiago y Juan. Jesús va a hacer algo parecido a lo que sucedió con Moisés cuando él subió al monte Horeb. Lo único que Moisés subió solo y su rostro se transfiguró. Aquí Jesús sube acompañado porque él supera a Moisés. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y tiene el poder. Y Cristo, al subir al cerro, al monte Tabor, al monte de la transfiguración, donde tiene a Pedro, a Santiago y a Juan, va a aparecer Elías y Moisés. Elías representa la era profética y Moisés representa la Torá, el Pentateuco. Estos dos hombres grandes e importantes en el pueblo de Israel, donde se sostiene su fe y su tradición. Si ellos están ahí, están confirmando que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, que no deben esperar a otro, que Pedro y los demás deben quitárseles el miedo y entender que solamente en Jesús hay salvación. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que en la transfiguración de Jesús y la emoción en la que entran los discípulos, sobre todo Pedro, va a llegar a decir: Señor, qué bello es estar aquí, qué maravilloso.
Hagamos 3 casas, Señor. Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pedro está delirando, como muchos obispos, sacerdotes, que se afanan por construir grandes templos bañados de mármol, de madera pura, bañados en oro. No les importa los miles que le sacan al pueblo con tener grandes templos, estructuras estéticas, creyendo que ahí entre más belleza y que es en nombre de Dios y que para Dios, eso le agrada a Dios. Muchos vivimos desencarnados, mirando hacia el cielo con una espiritualidad efusiva que evade al mundo. No importa que pisoteemos a los demás, pero miramos hacia el cielo y queremos, igual que Pedro, mirar al cielo sin importarnos entrar al cielo. Usted y yo no hemos sido creados para vivir mirando la gloria de Dios, sino para vivir en ella. Por eso que Jesús va a ser presentado por el Padre. Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Si lo escucháramos a Él y entendiéramos, no hubieran amenazas de guerra, ni viviéramos con complejos de situaciones, y en los momentos de apuro como terremotos, huracanes, todos fuéramos solidarios y hermanos y compartiéramos las maravillas que Dios pone en nuestras manos. Que el Señor nos enseñe a entender que Él es el Señor de vivos y muertos, y hacia Él tenemos que caminar y con Él tenemos que ir hacia el Padre. Amén.